Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Hay elecciones que se ganan por ideas, otras que se ganan también por el clima. La contingencia marca fuerte en algunas eventualidades. Durante la campaña de José Antonio Kast hubo a lo mejor menos épica y más orden, menos promesa y más control del mensaje, seguridad, autoridad, certezas. No tanto una batalla cultural explícita, sino una narrativa que apeló a lo cotidiano, a los problemas concretos, a la idea de que antes de discutir grandes proyectos hay que volver a poner las cosas en su lugar. Eso abre una pregunta que puede ser medio incómoda también. ¿Estamos frente a un giro ideológico profundo o simplemente ante una política cada vez más pragmática donde gana quien logra leer mejor el ánimo y el estado social? Para eso, para hablar de narrativas, de estrategias, de lo que funcionó, de lo que viene, estamos junto a Patricio Dusayán, experto en comunicación política, miembro del directorio de Ideas Republicanas también. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Bien, gracias. Muy bien. Tuvimos oportunidad de conversar después del resultado de la primera vuelta nosotros, pero ahora Así ya es. está, ya está. ¿Ah? Y esto es como el cartel que dice fin de la historia, pero aquí la historia recién comienza, como lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Cómo lees tú en esta lógica de si esto fue una elección ideológica, fue una elección más de clima, respondiendo a necesidades y con respuestas concretas, en definitiva, ante esas necesidades? ¿Qué fue lo que leyó bien Kast del momento que vive Chile? Kast y republicanos, digamos, y no solamente ahora, sino probablemente desde el momento de la fundación. Sí. Sí, estamos en la etapa, lo dijo Kast el domingo en la noche. Esto no es meta, es punto de partida, las elecciones. Exactamente. Y eso marca una mirada hacia adelante bien distinta. Cuando uno dice, listo, gané y ahora estoy aquí, como meta, es distinto que cuando tú dices, no, ahora empezamos. Ajá. A ver, yo creo que se producen tres cosas. Unas más bien prácticas y otras que podríamos llamar ideológicas. Yo creo que hubo una coincidencia entre planteamientos que José Antonio Kast venía haciendo desde las elecciones anteriores, que algunas fueron caricaturizadas con el tema de la zanja, por ejemplo, y que hoy día coincidieron con la agenda de la ciudadanía. Y por tanto, la ciudadanía vio a un señor que era creíble en esos temas. Dice, bueno, este señor nos dijo hace 4 años, ojo, que esto va a pasar, Claro. o que está empezando a pasar y esto se va a agravar, y es lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que ahí hay un porcentaje, bueno, todo el porcentaje de la primera vuelta y un porcentaje muy importante de la segunda, porque los otros candidatos se subieron a esa agenda, pero no era una agenda que trajeran. Y tampoco se subieron todos con tanta fuerza. En la segunda vuelta Jara sí se sube más en esa, pero su estrategia de hablar más de Kast que de los temas que a la gente le hacían sentido, yo creo que fue un error. Lo segundo, yo creo que, y ahí ya hay un tema que podríamos llamar ideológico, yo creo que hay un porcentaje importante de gente que vota contra el gobierno. Siempre han dicho que en las segundas vueltas gente que vota en contra de, ¿no? Sí. Y le pasó a Boric, que en el fondo ganó porque hubo un porcentaje de gente que votó en contra de Kast, no por él. Y yo creo que ahora votó gente en contra del gobierno en un porcentaje importante. Y ahí hay un tema ideológico, yo creo que es entre gestión o mala gestión y temas de planteamientos ideológicos del gobierno que la ciudadanía dejó de considerar importantes o al menos prioritarios. Y lo tercero, que sí es muy ideológico, es que yo creo que los dos candidatos planteaban modelos de sociedad completamente distintos y hay un porcentaje de la población que yo creo en Chile que es anticomunista. Ayer veía un Twitter de alguien del Frente Amplio que decía, esos son los viejos y los viejos de la próxima elección ya no van a estar. Pero ¿Ya? muchos estudios muestran que las generaciones más jóvenes son bastante conservadoras también, así que también van a tener y tienen una visión de cómo gobiernan los países del Partido Comunista que no creo que sea favorable a lo que ellos esperan o quieren. Entonces yo creo que hay tres combinaciones. Entonces hay un tema de agenda y hay un tema de rechazo al gobierno, que también tiene que ver con aspectos ideológicos,
sobre todo cuando uno ve que esto coincide más o menos con el apruebo rechazo de la primera convención, que era un tema ideológico en el fondo, y está este tema de modelos de sociedad distintos y gente que dice no. Yo creo que no logró Jara instalar que era socialdemócrata. Déjame, Patricio, cruzar esto con las ideas republicanas. Tú eres parte del directorio de Ideas Republicanas. Para entender qué son las ideas republicanas, cuál es el ideario detrás de la candidatura de José Antonio Kast y cuán pragmático finalmente resulta ese ideario también, porque tú puedes tener idearios que son relativamente moldables, sin renunciar a principios que son fundamentales. Hay cosas que se pueden ir adaptando a la coyuntura y transforman finalmente ese ideario en una cuestión de principios, pero no en una lucha cultural permanente. A ver, yo creo que empiezo al revés. Uh-huh. Todo el tema de la batalla cultural, yo creo que no es un tema de campaña. Las batallas culturales, si uno se las plantea como una batalla cultural, son muy lentas, se dan en otras instancias, sí. Se da en la academia, se da en los medios de comunicación, etcétera. Pero una campaña es muy corta para producir un cambio cultural. Ajá. O sea, los cambios culturales son de largo aliento. Claro, estar en el gobierno te puede facilitar claro. que puedas avanzar en posturas tuyas que quieres que la gente persuadirla de que son más convenientes que otras, etcétera, que podría ser el tema de la batalla cultural. Entonces, si uno piensa la campaña como batalla cultural, no. Es imposible. O sea, no ganas, no logras avanzar. Es demasiado corto el tiempo, hay mucho ruido, etcétera. Las ideas republicanas o las ideas del Partido Republicano o de Ideas Republicanas, el centro de pensamiento, están en la declaración de principios del Partido Republicano, en el fondo. Y si uno las mira, las va a encontrar hasta en el folleto naranjo del movimiento gremial de la Universidad Católica que redactó en su momento, a fines de los 60, Jaime Guzmán. Sí. Y ese modelo de sociedad, en el fondo, la persona en el centro, el Estado al servicio de la persona y no al servicio de sí mismo, la dignidad de la persona como esencial, un respeto por las sociedades intermedias, las comunidades, no sé, familias, barrios, mundo rural, regiones, como más importantes que las grandes urbes, sin perjuicio de que son importantes, pero en el fondo no olvidarse de esas estructuras, la importancia de lo que en el gremialismo se llama los cuerpos intermedios, por lo tanto los sindicatos, las juntas de vecinos, las federaciones de estudiantes, y no politizarlas, no instrumentalizarlas, sino que los partidos políticos como entidades distintas y con un objetivo distinto, la importancia del bien común, por sobre la suma de los bienes individuales, que podría ser una postura más liberal. Hay muchas de esas cosas que son compartidas por otros sectores también, totalmente. ¿verdad? ¿Dónde está la gran diferencia entonces? Y a lo que tú apostarías, Patricio Dussallán, debiera ser el sello de un gobierno republicano entonces, o bajo el liderazgo de un republicano. ¿Dónde está la diferencia? ¿En el énfasis, en el ordenamiento de las prioridades, en la calidad de emergencia que se le ponga a las acciones? ¿Dónde está el sello distintivo? A ver, yo creo que el sello en este caso va a estar en el tema de la emergencia, es decir, de abordar de manera urgente los temas que los chilenos consideran más importantes. Y lo segundo yo creo que va a estar en el estilo, que se marca un poco en el discurso del domingo de la noche. ¿Te molestó que se dijera que había sido un mal discurso? Fue como se instaló la idea de que había sido un discurso fome, largo, malo, sin relato, sin onda. Fue largo. Ya, lo encontraste largo. Fue largo. A ver, en esto yo soy bien crítico. Normalmente... Además, un experto en comunicaciones que digan que el discurso es malo, duele. Depende de quién evalúe el discurso. O sea, la evaluación de las élites intelectuales, sobre todo, me importa poco. No era para ellos. Sino que era para el 95% de la población. Y ahí fue largo. Para ese 95 fue un poco largo, pero fue efectivo, dirías Pero tú. fue efectivo. Ya, y porque plantea
Eso, para volver de manera muy al concreta principio. un estilo de hacer política distinto, que uno podría llamar, no sé, política sin pedestal en el fondo. O sea, Más horizontal. Más horizontal. Y las bajadas que tiene el discurso, que si uno lo mira y dice, yo habría redactado un discurso así, a lo mejor no. Si uno empieza a mirar el discurso, o eso, recopilación de discursos históricos. Son más floridos, tienen más épica. Son otras épocas. Claro, son otras épocas. Entonces, claro, unos discursos fantásticos, pero hoy día en estos tiempos, no. Aquí tiene bajadas concretas para mostrar la horizontalidad en el fondo. Yo creo que eso va a ser un sello. Acá se va a instalar hablándole de otra manera al electorado, a la creo. Ciudadanía, de una forma menos doctrinaria, más cotidiana, con menos verso finalmente. Más cercana. Más concreta y más cercana. Sí. De hecho, esta misma discusión que hay ahora si va a vivir o no en La Moneda es súper concreto. Dice, a ver, yo donde vivo me demoro 1h30 la Moneda en la mañana. Sí. No puedo seguir viviendo allá. No quiero que me arrienden una casa tampoco el Estado. Duermo ahí. Yo imagino que estará pensando irse a su casa los fines de semana. En que ahí yo también vivo a 1h30 de Santiago. No, es interesante. Nosotros hicimos recién una revisión de cuándo terminaron los presidentes de vivir en La Moneda y la sucesión hasta que, claro, y que implica en el fondo. Y es una señal una señal institucional interesante y de cercanía. También. A ver, tiene cercanía, tiene austeridad, tiene motivos prácticos. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Yo hoy día en la mañana me demoré 1h30 porque había un taco en la autopista central. Y claro, partes en la mañana y no sabe cuánto uno se puede llegar a demorar. Aunque vayas con escolta, no hay por dónde pasar tampoco. Entonces, es verdad. Patricio, y de esa forma nueva de comunicarse, esa comunicación política que uno ya asume que va a ser parte del sello de José Antonio Kast, más cercano, más cotidiano, menos florido finalmente, si tú quieres. Cabe esperar también, y esta es una cuestión que yo me acuerdo, el presidente Boric prometió, pero no cumplió. Y yo me fijé mucho, porque me pareció siempre súper interesante esta idea de que cuando las cosas no se puedan hacer, yo les voy a explicar bien por qué. Porque pasa, ¿verdad? Uno llega con una agenda, el presidente Kast va a llegar con una agenda de 90 días de emergencia, cuestiones súper concretas en materia económica, en materia de delincuencia, etcétera, etcétera. Pero puede pasar cualquier cosa en el camino, que lo sabemos, eso le ha pasado a todos los presidentes. Puede tener un terremoto como tuvo Piñera en 2010. Exactamente, a todos los presidentes les ha pasado algo que los saca de su foco. O se encuentra con una negociación en el Congreso que no le deja avanzar. También uno debería esperar en esa relación nueva un rol más activo en explicarle a la ciudadanía lo que se puede, lo que no se puede, lo que alcanza, lo que no alcanza a hacerse. A ver, yo creo que hubo una explicación larga el domingo en la noche. Pidió paciencia. Y planteó que lo que venía era difícil, sobre todo el primer año difícil, o sea que fiscalmente la caja no da. No, pues y el presupuesto ya está jugado para el primer año. Jugado, por tanto que iba a ser un primer año difícil. Yo creo que hay que mantener... No sabemos si eso funciona, porque sabemos que tenemos un electorado bien impaciente. Sí, yo creo que tienes que ir dando señales. Me parece que uno tiene que regular las expectativas. Y la única forma de regular las expectativas, cuando no tienes plata para cumplir las expectativas, es comunicacionalmente. Y eso es explicando y dando la información permanentemente. Y yo creo que esta política más horizontal va a hacer que haya una explicación permanente de lo que se está haciendo o no. Conociéndolo, es un hombre de detalles. O sea, delega, fija detalles y controla detalles. De manera distinta como uno podría decir... Dame un ejemplo, porque claro, el presidente Piñera también se metía y controlaba los detalles, pero me imagino que es un tipo de liderazgo distinto. Distinto. Dos ejemplos el mismo domingo en la noche, de detalles. Ver al alcalde de Concepción y acordarse que está de cumpleaños. Ok, ese tipo de detalles, por ejemplo. Y que cuando le dice, no alcancé a traerte una torta, es porque pensó llevarle una torta. Y no alcanzó. No alcanzó. Yo ahí puedo contarte una anécdota más personal. Yo estuve de cumpleaños el día antes de la primera vuelta y cuando me acerqué a felicitarlo el domingo en la noche, me dijo, feliz cumpleaños, que estuviste ayer. O sea, uno dice,
Viejo, acabas de ganar y pasar a segunda vuelta y estás con la cabeza en el detalle. Sabía el resultado de Tarapacá esa noche, ya sabía los resultados de las regiones, porque los anota en un papel entonces siempre está muy en el detalle, pero delegándolo. Entonces esa combinación Ahora, no es un control como, no sé, uno veía a los ministros con Piñera cuando tenían las bilaterales. Muertos de susto. Muertos de susto. Sí, porque claro, Piñera retenía muchas cifras en la cabeza y por tanto tenía un control del detalle distinto. Era muy dado a las cifras. Yo creo que aquí el control va a estar por el trato, va a estar preocupado de eso. Es una herencia de Jaime Guzmán clarísima. O sea, Jaime Guzmán lo que te formaba era en cómo tratabas a los otros, cómo discutías, cómo conversabas, cuánta preocupación tenías por lo que pasaba a tu alrededor. Yo creo que en esos detalles va a estar más que en la cifra exacta. Patricio Dussellán, ¿es distinto, no, te lo pregunto de otra manera, ¿tiene riesgos, crees tú, gobernar desde una narrativa que funcionó súper bien en la campaña, pero que tiene que enfrentarse a la realidad del Estado? A ver, ¿tiene riesgos? Sí. El Estado tiene sus ritmos, etcétera. Y no se deja cambiar tan fácil, además. Es medio arisco. Pero yo creo que uno puede sumar a la gente a que las cosas funcionen más rápido, a lo mejor. Sin tratar de que la gente tenga que trabajar 24/7 ni que el Estado vaya... de repente... yo creo que el ejemplo puede ayudar mucho porque de repente el Estado es más cómo trata a los ciudadanos que soluciones de otro tipo. O sea, por ejemplo, de repente la gente quiere que la escuchen, que le escuchen el reclamo, y no, ¿sabes qué? Hágame esto inmediatamente, sino que explíqueme por qué no me lo está haciendo. Y no sentir que me están dilatando por dilatarme. Entonces, yo creo que si uno logra ahí un cambio cultural, que es decir, ¿sabes qué? El Estado está al servicio de la gente. ¿Cómo cambiaría la cosa en salud si se hiciera por eso, por ejemplo? Claro, ahí entonces, la sensación de maltrato es bien importante. Sí, pero en otras partes el trato, no sé, yo he estado en CEFAM en que la gente es un agrado para tratar. Sí. O sea, y claro, te tocan otros que a lo mejor no. Pero voy a que eso marca un cambio. O sea, el hecho que tú llegues y saludes a la gente que trabaja ahí ya marca un cambio en la actitud de esa gente. Si tú llegas solo a exigir o el funcionario se siente superior a la persona que tiene al frente y no siente que tiene que atenderla y servirla, claro, eso marca un tema en que uno se va con la idea de el Estado no me sirve para nada, el Estado no me apaña, etcétera. Parte del cambio en la cosa más discursiva que uno debiera esperar, también, bueno, puede tomar mucho de eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Es lo que uno esperaría a partir del discurso del domingo también. Pero hay otras cosas que ya no van a resultar como parte del relato estando en el gobierno y que sí fueron resultar en la campaña, que es, por ejemplo, insistir en la responsabilidad de otros respecto de muchas cosas. Cuando tú llegas al gobierno, el responsable del gobierno eres tú. Y se dijo el domingo en la noche. A ver, yo creo que uno cuando tiene la responsabilidad tiene que asumir la responsabilidad. Y no, ahí no sirven las excusas. No. Pero hay cosas que son responsabilidad de otros, en menor medida a lo mejor, que si uno... que de nuevo, volvemos al ejemplo, si yo veo que el presidente asume todas sus responsabilidades, me voy a sentir obligado a tener que asumir las mías también. Entonces, yo creo que esto chorrea hacia abajo mucho con el testimonio. Y yo creo que José Antonio Kast va a comunicar mucho testimonialmente. Algunos dijimos... antes de, o sea, entre la primera y la segunda vuelta, que la gente que si ganaba José Antonio Kast se iban a sorprender. Porque hay mucha caricatura, hay mucho ruido en las redes sociales, etcétera, sí, claro. sobre cómo es.
Y decíamos, se van a sorprender porque van a descubrir que es una persona enteramente distinta. O sea, la conversación con Boric por teléfono, una conversación muy natural, o sea, de parte de ambos. Me pareció una más cercana de lo que uno habría esperado si uno dice, es que están los dos extremos. Pero resulta que uno le dice, yo te voy a explicar la soledad del poder, y el otro dice, sí, yo necesito que usted me explique dónde ve los puntos álgidos que hay que abordar. O sea, la ida a la moneda me dicen que fue exactamente igual, o sea, descubrieron que tenían al señor al frente que no era la imagen del nazi ni del alemán, sino que era un señor cordial, de trato amable, súper receptivo. Y yo creo que ese sello va a marcar, debiera marcar el estilo de todos los que lleguen al gobierno. Y por lo tanto, marcar un poco la gestión del gobierno. Ahora, este es un gobierno que llega con un caudal de votos propio, obviamente, pero también harto voto prestado. No sabemos exactamente cuánto y cuánto. Sí. Pero uno puede presumir que hay una cantidad de votos prestados importante, que vienen de gente que votó en contra del gobierno, que no necesariamente se inclina por los votantes nuevos. En definitiva, que tampoco sabemos exactamente qué ideas políticas tienen, sino que aprovecharon de votar por quien les ofrecía una agenda que les solucionaba mejor los problemas. Ahora, estando en el gobierno hay que construir identidad política y hay que probablemente o mantener mayoría o ampliar mayoría. ¿Cómo se logra eso también, Patricio Usayan? A ver, tienes un porcentaje de votos que son tuyos. Y que deberán estar contigo, así como estuvieron con Boric durante los 4 años. Claro, que en el caso de Boric estuvo entre el 25 y el 30% de manera más o menos permanente. Según lo que pasara, pero más o menos estables ahí. Yo creo que hay que apuntar a ir por el siguiente. Si uno lo va dividiendo, están los tuyos y están los 5 millones de Janet Jara. Uno podría decir, a lo mejor están prestados 2 millones, 3 millones. Y entre la primera y la segunda vuelta se sumaron 4 millones, un poquito, 3 millones y tanto. Yo creo que uno tiene que ir a persuadir a esa gente y sumarla ojalá a los partidarios, o sea, gente que efectivamente votó contra el gobierno y que diga, ¿sabes qué? Voté por Kast y en realidad me gusta lo que está haciendo. O le doy el beneficio a la duda y no me voy a declarar de oposición todavía, digamos. Y para eso tienes que ir, y un poco en el discurso del domingo se dijo, cuando menciona a Jara y dice que le parece que de parte de ella hay posiciones legítimas, a lo mejor con una mirada completamente distinta. Pero le hace un reconocimiento a su esfuerzo también. Que la voy a invitar a conversar y a ver qué en cosas podemos coincidir. Por lo tanto, estás yendo incluso más allá de los que votaron por ti a tratar de que los 5 millones que votaron por ella, a lo mejor no todos, me imagino que las posiciones más extremas no van a querer, pero gente que diga, ¿sabes qué? En realidad este señor no lo está haciendo tan mal, este señor es más empático de lo que pensé, sus ideas no son lo extrema que me decían las redes sociales. Yo creo que hay que apuntar a eso, claro, y para recoger los intermedios. Claro, y para hacer eso sostenible, bajo ninguna circunstancia te puedes llevar la pelota para la casa, digamos, ¿verdad? Tienes que hacer un gobierno más amplio y con un discurso que efectivamente siga atrayendo o mantenga a esa persona que estuvo dispuesta eventualmente a cruzar el río y votar por ti. Hay que sentarse y ver dónde está tu base en común y de ahí construir. O sea, y eso es fácil. O sea, uno tiene base en común. Sí, entonces, y eso me parece que en el caso de José Antonio es uno de los puntos que yo he sostenido que va a sorprender, que la gente va a decir, bueno, hay bases en común a partir de las cuales construir acuerdos. Las señales que ha dado de la gente con que fue a la moneda. No sé, en el caso de Claudio Alvarado, claro, un señor conocido por todos los sectores, por su buena llegada, por su capacidad de sentarse a conversar, etcétera. Y icónico de Chile Vamos, además. Por eso, deja no solamente a los que van a gobernar contentos, sino que también a quienes van a estar sentados al frente diciendo, ¿sabes que nos podemos sentar en la misma mesa?
Patricio Dusayán, bueno, será la primera de varias conversaciones. No sé. La segunda, porque conversamos después de la primera vuelta también. Un millón de gracias por venir a Pauta Propia. No, gracias. Patricio Dusayán, experto en comunicación política y miembro del directorio de Ideas Republicanas.